¿Cómo está, mi querido ¿Cómo abogado, está? primero? Buenas tardes. Si se acerca un Sí, poquito, claro que sí. mucho más, ¿Cómo está? para escucharlo bien. La primera pregunta, ¿qué tal es ser yunque y ser martillo después? Bueno, es una experiencia interesante ver a la prensa desde el otro lado, ¿no? Yo he sido periodista toda mi vida, sigo siendo periodista, los principios se mantienen, esté en usted en el lugar donde esté, pues los principios básicos son trabajar con ética, actuar con ética, apegado a la verdad, y esto no cambia, sea donde usted esté. Y un señor director de noticias en todos estos medios, los más importantes del país. Una cosa con guitarra y otra con violín. Ahora, ¿cuál tiene? ¿La guitarra o el violín? Es duro, ¿no? Mire, escuchó usted, mi querido abogado, el asunto de el Partido Social Cristiano y Ajá. lo que está pasando. Y prácticamente están acusando definitivamente al gobierno nacional que está metiendo la mano en todo esto. Y lo acusan por varias cosas. Una, la policía que llegó a apoyar la posesión o el nombramiento ya de presidente, la mayoría, definitivamente una mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y posteriormente, inmediatamente, el ministro de Trabajo que reconoce al nuevo presidente y diferentes ministerios también. ¿Qué hay de verdad? El Ejecutivo no comenta lo que ocurra en otras instituciones del Estado. El presidente de la República, el gobierno nacional, respeta la división de funciones, respeta la independencia de las funciones. El Consejo de Participación Ciudadana es una institución independiente y el gobierno no tiene injerencia en la misma y no quiere comentar sobre el tema. Son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana los que tienen que resolver internamente sus problemas de acuerdo a la ley y acudir a los organismos que sean que correspondan. El Ejecutivo no tiene que resolver el problema ni tiene que comentar sobre el tema. Desde ese punto de vista, usted como periodista, la mayoría definitivamente ha ganado. Le repito, el Ejecutivo no tiene que comentar siquiera lo que pasa en otras instituciones del Estado. O sea, que lo que dice el Partido Social Cristiano no tiene ningún fondo. No, no tiene ningún fundamento, no tiene ningún fundamento. Pero lo que sí parece evidenciarse es que el Partido Social Cristiano o las personas que están en esta pugna pues tienen un interés por mantener un control dentro de estas instituciones que no se supone que no son políticas. El Consejo de Participación Ciudadana es un consejo de ciudadanos, no políticos. Los partidos políticos no tienen representantes en el consejo. Para eso se lo creó. Esa era la idea, de sacar a los políticos del nombramiento de las autoridades de control. Y entonces no tiene sentido esta pugna política en un organismo que se supone que no es político, a no ser que los políticos estén pugnando por tomar el control de un organismo que debe ser ciudadano. No tiene presentación que los partidos políticos estén tratando de controlar un Consejo de Participación Ciudadana. Los políticos tienen su espacio en la Asamblea Nacional, para eso existen. Esto no debe estar bajo control de los políticos. Desde ese punto de vista, ¿tiene razón de ser o no ser el Consejo de Participación Ciudadana? Desde mi punto de vista personal, yo siempre he creído que no tenía sentido el Consejo de Participación Ciudadana, porque a ver, el poder político lo concede el voto de los ciudadanos, la mayoría, y el Consejo de Participación Ciudadana, tal como existe en este momento, no expresa a la mayoría, no representa a la mayoría de los ciudadanos. Primero, y segundo, duplica acciones definitivamente e infla el tamaño del Estado. Porque a quién le corresponde esto definitivamente es a la Asamblea Nacional. O sea, históricamente la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo es el que representa al pueblo, representa al pueblo, ese es el que interviene, pues es una democracia indirecta. Pero existe, fue aprobado en la Constitución, fue aprobado por plebiscito. La existencia del Consejo de Participación Ciudadana debe ser meditada por la sociedad. El gobierno estudia una consulta popular para presentar reformas a la institucionalidad. Todavía no están decididas las preguntas ni los temas,
Pero mientras esto ocurre, pues tenemos que ajustarnos a lo que dice la Constitución en vigencia. Ok, mi querido abogado. Ahora 7:26, 7 de la mañana y 26 minutos. Ahora, pasando de lo político a otra situación. El país espera con mucho anhelo y mucha esperanza los tratados de libre comercio, los viajes del presidente de la República que se ha logrado. Esperamos con mucha esperanza que el tratado con México, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, hay apoyo del Senado norteamericano, el tratado de libre comercio con China, me parece que con la India también se está hablando, son miles de millones de personas que realmente le abriría una puerta al Ecuador y con antecedentes. Sí. Que anteriormente se decía que el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Europa nos iba a llevar al traste, y al contrario, ellos nos compran más de lo que nosotros le estamos comprando a ellos. Realmente, ¿qué se ha logrado con los viajes del presidente de la República en esta posibilidad? Bueno, los tratados, la ampliación de los tratados de comercio es un pilar de la política económica del presidente Lasso. Él lo resume de una manera bastante sencilla, dice, más Ecuador en el mundo. Esta manera sencilla es algo muy importante, encierra una filosofía, una forma de ver la vida muy importante. Significa la ampliación de mercados para los productos ecuatorianos, la mayor producción de riqueza y sobre todo la creación de fuentes de trabajo. Hacia allá es lo que vamos. Se están dando pasos muy importantes en este tema. Primero, lo de México, el Tratado de Comercio con México, que está a punto de concluir, probablemente en marzo se esté firmando ya, o sea, en pocas semanas se esté firmando un acuerdo de comercio con México que permitirá ampliar nuestras exportaciones y que es un paso importante para entrar a la Alianza del Pacífico, un gran mercado, ¿no? Un gran mercado donde está China. Pero con China se ha adelantado el proceso con una negociación directa. La visita del presidente de la República a Beijing ha tenido como resultado la firma de un memorando de entendimiento, que es en realidad un cronograma. Ponerle fecha a las conversaciones, poner unos temas, haber encontrado unos nudos de la conversación y un cronograma pues para sentarse a negociar. Ha ido también que el presidente Lasso ha dicho que en octubre de este año ya habría terminado la negociación y que antes que termine el año se podría haber firmado el tratado. ¿En qué beneficia al Ecuador? La ampliación del enorme mercado chino, la liberación de las dificultades para los productos ecuatorianos, para el camarón, para el banano y para otros productos no tradicionales, flores, pero por ejemplo la pitahaya. ¿No? China ha demostrado interés en pitahaya. Esto puede significar un descubrimiento de un nuevo renglón de exportaciones y de producción de riqueza muy importante, sobre todo por lo grande del mercado chino, ¿no? Pero estamos conversando con el abogado Carlos Gijón, vocero oficial de la Presidencia de la República. Pero, abogado Gijón, es verdad, esto nos ayuda terriblemente, definitivamente. Pero hablando de China, que se ha adelantado algo, Dios quiera que ya con México, el mes de marzo, dice que se podría firmar. Y por ahí también entramos al Tratado de Libre Comercio perteneciendo a la cuenca del Así es, es un paso para ser aceptado como miembro de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. Ahí estamos, es una gran verdad. ¿Qué pasó con la renegociación de la deuda externa que nos tiene loco con China, por ejemplo? La negociación con China. Con China, el tramo China. También, claro, también se dio un paso importante. ¿Son 7.000 millones? No, son 4.600 millones. Ya. Son 4.600 millones de dólares, de los cuales algunos dividendos tienen que empezar a pagarse este año. Se habían adelantado conversaciones de manera informal. Ecuador ha hecho una propuesta que tiene 3 objetivos: ampliación del plazo, reducción de intereses y la desvinculación del petróleo, porque tenemos la obligación, de acuerdo a los acuerdos que se habían llegado, pues de entregar petróleo. Y el Ecuador en este momento aspira a que se desvincule el petróleo de esta negociación para poder comerciarlo libremente. El primer punto importante: China aceptó de manera oficial renegociar la deuda. China pudo haber dicho no. Así es. Haber dicho, tenemos un convenio, tenemos un contrato, usted tiene que empezar a pagar y se cumple. Pero China dijo, acepto
escuchar su propuesta de manera oficial. Ya la conocía de manera extraoficial, lo cual da la idea que si ya conociéndola se dijo voy a revisarla, y vamos, y no solamente dijo voy a revisarla, sino que vamos a formar un comité para sentarnos a negociar. La propuesta del Ecuador es muy ambiciosa, es muy ambiciosa. Claro, probablemente no acepten todo lo que nosotros estamos pidiendo, debe haber una contrapropuesta. En este punto no hay cronogramas, simplemente ellos han dicho vamos a revisar lo que usted propone y vamos a conformar un comité que pues, los ministros de Economía de ambas naciones se van a sentar a negociar. ¿Y cuál es la propuesta nuestra? 29 para las 8. Lo que le digo, ampliación de plazo, reducción de tasas de interés y desvincular el petróleo. A ver, desvincular el petróleo. En el momento en que se desvincula el petróleo, ¿qué es lo que tenemos entendido generalmente en el país, en este tema, 29 para las 8? De que China, si nosotros producimos, por decir algo, del 100% de petróleo que producimos, el 20% se llevan ellos o el 30% se llevan ellos. Y a un precio de gallina flaca. Claro, no al mercado actual. O sea, hoy por hoy... básicamente la propuesta es... la que existía. Claro, o sea, la propuesta es, nosotros les tenemos que entregar una cantidad de petróleo a un precio que ya se ha negociado por el préstamo que nos han dado. Entonces, bueno, ¿y qué cantidad de petróleo es eso? No le puedo precisar con exactitud, pero la propuesta básicamente es, en lugar de entregarles petróleo, vamos a pagarle en dinero. Ya, perfecto, allá voy. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, para que las personas contiendan el asunto. En el momento en que negociaron esta barbaridad en el gobierno de Correa, que hay que nombrarlo, que fue en ese gobierno, diga usted, creo que negociaron a $31 o $30 el precio del barril. De por vida ese valor. Hoy por hoy el barril está en 91. Exactamente. Y nosotros tenemos que entregarles a ellos el barril en $30. Exactamente. Estamos perdiendo $60 por barril. Exactamente. Si ellos nos llegan a aceptar en que se le paga a un tiempo, digo usted, de 30 años o 50 años con interés de un 4%, que también es usurero, porque ellos están cobrando el 7% de interés. Excelente sería un 2%, que son las multilaterales los que cobran, correcto. Entonces, ¿cuánto tendríamos de beneficio en el país si ellos aceptarían cobrarnos, dejarnos el petróleo libre, ¿no es cierto?, y bajando los intereses? Bueno, el ministro de Economía seguramente va a responder de mejor manera lo que usted me está preguntando. Lo importante es en este momento que China ha aceptado negociar y el espíritu con que se ha aceptado. Los medios oficiales de China han descrito la visita del presidente Lasso como el inicio de una nueva relación. Y eso es muy importante. El presidente Lasso dijo también en China que no concibe la reactivación económica en este momento o la situación económica sin China. O sea, se ha llegado a un nivel político de la relación muy, muy importante. Y porque además del Tratado de Comercio, que es muy importante, y de la negociación de la deuda, otro punto importante fue la reunión del presidente con los empresarios chinos, con las empresas chinas. El gobierno del Ecuador presentó un portafolio de inversiones por $10.000 millones, ¿no?, que se les presenta a los chinos oportunidades para invertir y que ellos se muestran interesados. El presidente Lasso prometió en su campaña un shock de inversiones de $30.000 millones, 10.000 millones ofrecidos a China, o sea, de posibilidades de inversión representan un cambio muy importante en la reactivación económica. O sea, el grado de la relación con China y el interés para el Ecuador de esta relación con China es muy importante y se espera que redunde en incremento de la riqueza y sobre todo del empleo. Estamos conversando con el abogado Carlos Gijón Morante, vocero oficial de la Presidencia de la República. Ahí hay una incógnita, mi querido doctor, sobre la inversión. Usted sabe que todos los inversionistas del mundo, no ahora sino toda la vida, van donde van a ganar billetes. Claro, obviamente. Yo voy a meter $1.000 millones que los tengo por ahí pagando de Estados Unidos, tengo que pagarle para que los bancos me tengan la plata, o construyo aquí en Estados Unidos, o invierto en Estados Unidos, que me va a ganar máximo un 10%, generalmente si es un buen negocio allá no ganan más, o me voy a otro país donde me gane el 15%, por decirle algo. Perfecto.
esa utilidad, ¿qué hago yo con esa utilidad? La llevo a repatriar a mi país por A o B situación, o voy a otro país a invertir en otra cosa. Pero un inversionista que invierta cualquier valor, 100% de X, tiene que pagar el 4,45, 75% ahora de salida de capital. ¿A quién atrae eso? Bueno, las condiciones del país no han sido las más adecuadas para la inversión extranjera. De eso se trata, de cambiar las condiciones del país y hacer que el país sea atractivo para la inversión. El Ecuador es atractivo para la inversión. En este momento el entorno internacional hace que seamos un receptor de inversión extranjera. El Perú está con dificultades, Colombia puede atravesar con dificultades, Chile está atravesando dificultades, y el Ecuador de pronto pues es un país que está en crecimiento, con un gobierno que tiene la política de atraer inversiones y que está haciendo los cambios necesarios para atraerlas y que está proponiendo a la sociedad los cambios para ello. Por eso, en esa medida, el gobierno está enviando a la Asamblea, lo hará en las próximas horas o en los próximos días, un proyecto de fomento a las inversiones para facilitar, para hacer más atractivo el Ecuador a esto. Y sin embargo, por ejemplo, la ronda el foro que se llamó de apertura de las inversiones, pues demostró un interés en el Ecuador muy importante, muy importante. Hay proyectos, por ejemplo, el de que forma parte del portafolio, en la construcción del quinto puente en Guayaquil. Eso es una inversión de 1.500 millones de dólares. Tanto ha subido. Es realmente muy, muy importante. Y hay interesados, ¿no? Hubo interesados al comienzo, empresas argentinas dijeron nosotros estamos interesados, luego hemos visto que empresas francesas están interesadas. Esto significa una gran esperanza. No, una gran esperanza para la economía del país, para los ecuatorianos. Pero mire, ahí hay una situación, mi querido abogado. El abogado Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República, 22 minutos para las 8 de la mañana, 22 para las 8. Hay una situación ahí en este caso. El quinto puente conocemos bastante, originalmente era 800 millones de dólares. La inversión con 2 carriles, con 4 carriles subía algo más. Hay una serie, hay mexicanos también interesados, españoles y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando escuchan que tienen que sacar su billete con el 4,45%. Ellos calculan, bueno, voy a invertir 1.000 millones de dólares, me voy a ganar 100 millones de dólares en un año. Y es que tiene que ganárselo, si no, no es negocio para ellos. Obviamente, de esos 100 millones yo tengo que pagar 4 millones y medio para poder sacar mi billete. Se detienen. Yo le pregunté personalmente al presidente Lazo lo mismo, pero hay otros incentivos. Por eso, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cómo evitar eso? Por eso el gobierno ha propuesto la reducción y finalmente la eliminación del impuesto de salida de capitales. Pero eso es un decreto presidencial, no es una ley a través de la Asamblea. Sí, claro, pero él lo puede con una firma solucionar, sí, claro, el problema. Pero pues hay que ir paso a paso. Este año se está reduciendo en un 1% el impuesto de salida de capitales. 25 ya bajó. 25, claro. 0,25%. En el año va a ser el 1% de reducción. Y esa es la idea, ir progresivamente eliminando el impuesto. Pero la situación es complicada. El gobierno llegó al poder con 7.000 millones de dólares de déficit. Sí, eso sí. Con 7.000 millones de dólares, se lo ha bajado a 3.000 millones. O sea, reducir 4.000 millones de gastos en un país que tiene tanta necesidad y que está atravesando dificultades. Vean la vacunación. La vacunación cuesta casi 1.000 millones de dólares. Definitivamente es verdad. Y se lo ha enfrentado con decisión y se ha resuelto el problema. Se ha resuelto. La situación que vive actualmente el Ecuador no es la misma que hace un año. Hace un año el país estaba angustiado porque no sabía si se podría vacunar o no. En este momento se han vacunado con 2 dosis a más de 14 millones de personas. Y hay el stock de vacunas suficientes eso ha permitido la reactivación de la economía. No estuviéramos aquí sentados si no estuviéramos todos vacunados con 2 dosis o con 3 dosis. Así es. Y eso significa pues un importante gasto. Las vacunas son totalmente gratuitas, ¿no? Y hay que
poder resolver los problemas. Saruma, de pronto Saruma empezó a hundirse. Bueno, eso cuesta también $100 millones finalmente para poder recuperar Saruma. Las lluvias. Las lluvias. Y entonces el Estado tiene unos que enfrentar. Y tiene pues un déficit enorme. Aquí es un punto que me parece muy importante, esta decisión del gobierno del presidente Lasso de eliminar el déficit, ¿no? El plan es eliminar el déficit. En 2 años el ministro de Economía se plantea que no tengamos déficit y entregar el gobierno con superávit. Si esto funciona, si usted se imagina que finalmente este plan funcione y terminemos entregando el gobierno 4 años después con superávit, es algo que yo no he visto nunca. Yo nunca he visto la intención de un gobierno de entregar con superávit, ¿no? Y es la primera vez, y la verdad me sorprende y me admira estos objetivos, esta decisión, ¿no? Y se va, estamos aparentemente en la línea correcta. Por ejemplo, el gobierno prometió 2 millones de empleos nuevos. Y en este momento, sin que se hayan aprobado las reformas, estamos en 330.000 empleos nuevos. La economía ha crecido en 4.1 del PIB, cuando se esperaba que crezca en 2.9. Tal como van las cosas, vamos a crecer este año nuevamente a un ritmo superior a 5 puntos. La economía se está reactivando y estas son buenas noticias. O sea, el gobierno está en la dirección correcta. Que no todo se puede resolver en un día, en un mes, pero estamos en la dirección correcta. Y estos 2 pilares del proyecto de Lasso: primero, el aumentar el comercio exterior buscando nuevos mercados. Y segundo, atraer inversiones, es el camino que el país debió haber empezado hace mucho tiempo. Definitivamente hay cosas buenas, no podemos decir que todo es malo, como toda la vida hay cosas buenas, hay cosas malas. Estamos conversando con el abogado Carlos Vivón Morante, vocero oficial de la Presidencia de la República. Pero aquí viene una situación, si bien cierto, se está haciendo algo para tratar, primero de bajar el tamaño del Estado, que es un tamaño obeso definitivamente. Segundo, tratar de que el país se equilibre económicamente. Pero en ese equilibrio se está afectando también a un grupo, a un 3%, como se ha dicho en varias ocasiones, se está afectando con la cuestión de impuestos. Por ejemplo, $25 más al trabajador. Excelente, los trabajadores lo han aceptado y nadie va a dudar. Sí. El promedio nuestro de subida anualmente ha sido de $3, de $5, creo que nunca ha llegado a 7, peor a 25. Los trabajadores de acuerdo. Pero en cambio hay otro segmento que no está de acuerdo por 2 impuestos, cuando van a pagar mucho, 3 veces, 100%, 200, 300% más de impuestos. Por ejemplo, el impuesto también al patrimonio. Los agricultores tienen problemas gravísimos porque tienen tierras, por ejemplo, los arroceros, que no les producen ni para vivir ellos en su momento, peor para pagar un impuesto. Esas son las cosas que le desdibuja en muchas ocasiones la imagen al trabajo del presidente de Lasso. Bueno, hay que reducir el déficit. Y reducir el déficit significa gastar menos y gastar de mejor manera, ¿no? Mejorar el gasto, la calidad del gasto y tener mayores ingresos para el Estado. La reforma tributaria que entró en vigencia el año pasado, a fines del año pasado, afecta al 3.5% de la población más rica del país. ¿Para qué? Para servir a la mayoría, ¿no? Ahí está, ¿de dónde salen los $900 millones, los casi $1.000 millones para comprar las vacunas? De los ingresos del Estado. Lo que ha significado es que los más ricos están contribuyendo en este momento para poder satisfacer las necesidades de la mayoría. Y parte de la reforma tributaria es temporal, son solo por 2 años. Es por 2 años. El impuesto al que usted se refiere, pues, al patrimonio, eso es por 2 años. Y que nos permitan salir de la crisis, y ordenar las finanzas, ¿no? Sí, yo entiendo, es un sacrificio a las personas que más tienen, pero
entramos a una crisis. La pandemia echó abajo la economía. La pobreza creció en 10 puntos durante la pandemia. Las personas que están más acomodadas en la sociedad tienen la obligación moral de ayudar a poder salir de la crisis en que el mundo se sumergió. Los más ricos. Son más ricos los que ganan $2.000, $2.200 al mes. Son más ricos el que gana $6.000, $7.000 al mes. Y eso vaya a ver cuánto le ha subido. Ese segmento significa el 3.5% de pero la sociedad. Ese 3.5%, mi querido abogado Gijón, da trabajo a otra gente, de una u otra forma. Los están sacando porque ya no pueden pagar. Se podía haber seguido otro camino de subir los impuestos a todos. Ahora, en el caso del petróleo. Se pudo haber subido los impuestos a todos. ¿Qué fue lo que se escogió? Subir los impuestos solamente a aquellos que más tienen, ¿no? Y es una definición importante en el gobierno, ¿no? Es un gobierno de un banquero que le está subiendo los impuestos a los que más tienen. Y eso me parece una definición muy importante. Pero es muy relativo cuando usted apunta, abogado Gijón, y disculpe que me 13 para las 8. Me meta en el diálogo. Por favor. Porque esa relación del 3% de la población es muy general. Porque estamos hablando de 17 millones de ecuatorianos, y de esos 17 millones de ecuatorianos, ¿qué porcentaje es población económicamente activa? ¿Qué porcentaje tributa? ¿Qué otro porcentaje no tributa? Entonces, escuchado de esa manera, el 3.5%, dice uno, es un valor relativamente bajo. Son muy pocos. Sí. Pero claro, si lo llevamos a los números, ese 3.5% de la población ecuatoriana significan cerca de 600.000 personas. Sí, claro. Esas 600.000 personas que están tributando, ¿cuánto representan de la población económicamente activa? O sea, no es... No, es el 3.5% de la población económicamente activa a la que me estoy refiriendo. De la población económicamente activa. Claro. Igual, en términos nominales, ¿cuántos ciudadanos representan ese 3.5%? Pues, pero véalo en porcentajes. O sea, no es la mayoría de la población la que está pagando. Es a la que se le ha aumentado el impuesto. Son en porcentaje, porcentualmente, es muy poco. O sea, no es la mayoría. Cuando decimos que la reforma tributaria ha afectado al pueblo, no es así. No es así. Es a los que más ingresos tienen y consideramos que sea justo que la crisis se la podamos enfrentar a aquellas personas que estamos en mejor posibilidad de hacerlo y no cargar los impuestos a la totalidad de la población, sino ser escogidos. Son los más ricos de la sociedad los que van a ayudar a salir de la crisis y ayudar a los más pobres. Esa es la idea y es una definición muy importante, porque en términos prácticos uno dice, bueno, este es un gobierno socialdemócrata, es un gobierno que está tratando de que en una crisis sean los más ricos, los mejor acomodados, los que soporten el peso y ayuden a salir a los demás. Con tal de que la comparación económica no sea la que hizo el presidente de la República en su momento con Lorenza, con el dólar diario. Bueno, porque si no nos liquidamos. ¿A qué se refiere usted? O sea, la diferenciación en la interpretación económica, porque él puso un ejemplo que me parece que es grosero, de que Lorenza vive con $1 diario y la puso como un ejemplo muy singular, muy particular. El 14% de la población en el Ecuador vive en situación de extrema pobreza. Sí, eso es otra cosa, pero no se puede ubicar, abogado Gijón, no se puede ubicar esa circunstancia como suerte de ejemplo para el resto de la población. Es todo lo contrario. El 14% de la población tiene como ingreso $1 diario. Y lo que se trata es de eliminar la extrema pobreza. Eliminar que estas personas, como Lorenza, que viven en extrema pobreza, pues tengan un empleo y puedan resolver sus problemas, vivir con dignidad. De disminuir, eliminar la extrema pobreza es uno de los objetivos básicos del gobierno del presidente Lasso. Por ejemplo, hay un programa muy importante. Abogado Gijón, cuando se planteó el ejemplo de Lorenza, estaba en estrecha relación con los valores que percibía o que percibe el trabajador ecuatoriano. Ese fue el ejemplo. Entonces,
como se habla de que no somos competitivos en función de lo que ganamos mensualmente, se puso ese ejemplo de Lorenza, que vive con $1 diario, como para decir, bueno, aquí no están ganando 425, es mucho, deberían ganar solamente 200. No, o sea... Pero esa fue la intención, ¿o estamos equivocados? Que una persona que vive en extrema pobreza y esté recibiendo un ingreso de 30 a 45, esa es la definición, de 30 a 45 dólares mensuales, tenga más ingresos que esos 30 o 45, es importante, pues. Yo retomo. Es muy importante. Mire, sin duda. Mire, uno de los problemas más lacerantes del Ecuador es la desnutrición crónica infantil. ¿No? La manera como el gobierno está trabajando para ir, ¿no?, en los próximos años la desnutrición crónica infantil es muy importante. Para eso se necesitan recursos. Y por eso va a vender el Banco del Pacífico ha dicho que el dinero que se obtenga de la venta del Banco del Pacífico se va a destinar a un fideicomiso que produzca el dinero suficiente para que cada año se pueda enfrentar la desnutrición crónica infantil. Pero usted se imagina personas que no tienen futuro porque desde el vientre no reciben la nutrición suficiente. El programa, por ejemplo, de entregarle un bono, se ha identificado al número de personas que están en esta situación tan grave para entregarles un bono de alimentación a las mujeres embarazadas, para luego darles un bono de alimentación para sus hijos. Es importantísimo, eso cuesta. Sin duda. Eso cuesta. Yo trato de conocer detalles, y usted como vocero del presidente de la República, porque usted es vocero presidencial, ilustrarnos, inteligenciarnos sobre estos temas. Por ejemplo, en la relación del Banco del Pacífico y el Fondo para combatir la desnutrición. Se vende el Banco del Pacífico, esa plata va para un fideicomiso. El banco es estatal, con administración privada. ¿No es verdad? El Banco del Pacífico. No, el banco es privado. ¿Cómo es eso? Claro. El Estado tiene el 10%. El Estado es el dueño del banco, pero no es un banco estatal. Sí, bueno, el Estado es el dueño del banco. Y los recursos que genera el banco va, en su mayoría, obviamente, a su propietario, pues, ¿no? Sí, pero no es para no va a la... No, yo lo que quiero es decir, si hay un banco que hasta hace poco generaba cerca de 100 millones, porque eso es lo que nos dicen, uno no sabe si creer o no creer en las cifras. Todo se genera suerte de duda. El Banco del Pacífico es un banco privado, que ha estado siempre bajo la administración privada. Es un banco fundado por unas personas privadas. Por la situación de la crisis pasó a manos del Estado, Exacto. Que es un propietario. Pero lo ideal del Banco del Pacífico no es que sea parte del Estado, sino que es un banco privado. Porque la administración del banco va a variar de acuerdo al gobierno, pues. De acuerdo al gobierno, nos ha dicho el presidente del banco que ha estado muy mal administrado en el gobierno anterior, que han habido unos gastos extraños, que ha tenido el banco unas pérdidas. Por eso ahí es que le pregunto, si es tan mal administrado y generó cerca de 97 millones de dólares de utilidad, ¿cómo es eso? Imagínese cómo estuviera las utilidades si estuviera bien administrado, pero el problema hay que sacar a los políticos del Banco del Pacífico. No puede haber una administración controlada por el Estado. El Banco del Pacífico es un banco privado. Siempre ha sido un banco privado. Tiene que pasar a la administración privada. Y de la venta del Banco del Pacífico, el dinero se va a destinar a el fondo para combatir la desnutrición. Para combatir la desnutrición infantil. Retomo el aspecto comercial. Lo que se ha firmado, ¿son acuerdos comerciales o se busca tratados de libre comercio? No le entendí la pregunta. Usted se está refiriendo a China. Sí, exactamente. Ya. A China y a los otros países, las otras zonas con las cuales se busca. En este momento no hemos firmado todavía un solo acuerdo de comercio. Lo que se está buscando. Pero son acuerdos comerciales, no tratados de libre comercio. Porque no puede ser lo mismo. Un acuerdo comercial no puede ser lo mismo que un tratado de libre comercio. Hay parámetros distintos. De eso estamos hablando. Un tratado de comercio que permita comerciar libremente. De eso estamos hablando. Comerciar libremente. Claro, comerciar libremente. O sea, reducción de las eliminaciones, reducción de aranceles. De lado y lado. Claro, del lado y lado. Del lado y lado. Del lado y lado. Mi querido abogado, es interesantísimo conversar y saber detalles. Y precisamente este tipo de preguntas, porque la ciudadanía se la hace constantemente y nos envían y conversamos 5 para las 8. En función social, olvidémonos de la salud en este momento, que ya se ha hablado de la salud, algo, no, todavía no. A nivel de vivienda, en función social en sí, el gobierno, ¿qué va a hacer? Aparte de lo que ha hecho,
Bueno, ¿cuáles son los planes, los proyectos? En este momento el plan más importante es el de la desnutrición, el de la lucha contra la desnutrición infantil. Ese es porque es algo muy urgente, algo muy importante que se agravó con la pandemia. Y entonces el gobierno está muy centrado en el tema y es un tema realmente importante. ¿A nivel de vivienda? No conozco en este momento que hayan temas de vivienda en que estemos concentrados. En lo que en este momento está concentrado el gobierno, además de la vacunación, que ha sido un esfuerzo enorme, el plan de la desnutrición es lo que enfoca al gobierno en este momento. A nivel de salud, con el desabastecimiento de los hospitales y del gobierno. Bueno, esto es un problema que se venía arrastrando, sí. Y que tiene que ver con una serie de problemas globales. Y sin embargo, se empezó a resolver y está prácticamente resuelto el desabastecimiento de los hospitales. A nivel de seguridad. Bueno, este es otro de los problemas importantísimos que el presidente enfrenta, ¿no? El presidente preside una reunión de seguridad diaria que se va analizando el problema y buscando soluciones. Aquí hay dos áreas, ¿no? El tema de las cárceles y el tema de la seguridad en las calles. Y se están tomando las medidas necesarias para... Vamos a concentrarnos en las cárceles primero. ¿Cuántos guías penitenciarios se necesitan para poder controlar a la población carcelaria? Alrededor de 6.000. ¿Cuántos existen? 1.500. Es necesario tener el número de guías adecuados, porque si no es imposible. No basta con que el presidente decrete que acabe la violencia en las cárceles para que esto ocurra, ni que lo digamos en las radios o en los medios de comunicación. Se necesita el número adecuado. ¿Cuánto se tarda en formar un guía penitenciario? Un año. Las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, nosotros tenemos reservistas, saben manejar armamento, bueno, de todas maneras hay que formarlos. ¿Cuánto se tarda la formación? 6 meses. Entonces, en 6 meses, cuando ha empezado ya el proceso, vamos a tener el número de guías penitenciarios adecuados para controlar las cárceles. ¿Qué más necesita? Necesita darles un cuartel, construir cuarteles, necesita darle armamento no letal necesario. Se necesita, hay una serie de necesidades que no se solucionan en cuestión de semanas, pero estamos en el proceso. La tecnología. Aplicar tecnología. Claro, aplicar tecnología. Hay que construir otras cárceles. Sí, ¿y a dónde? Hay que construir otras cárceles, pero estamos en el proceso. Y entonces cuando las personas dicen, han pasado 2 semanas y todavía no se arregla el problema de las cárceles, no se arregla en cuestión de semanas. Esto tiene que, una situación que ha estado abandonada durante tantos años, ¿no? Es importante primero lo que está haciendo la Comisión de Pacificación. La semana pasada, esta semana ha habido la reunión de la Comisión de Pacificación con el presidente Lasso. Y la comisión dice, vea, hemos conversado con las personas, están llegando a acuerdos entre ellos, y sin embargo hay necesidades apremiantes en las cárceles. No tienen sistemas de salud en las propias cárceles, no tienen ninguna educación, no tienen ninguna esperanza. La doctora Andresa Curvelo dijo una frase que es una frase porque todos la conocemos, pero que me impactó a mí: sin justicia no hay paz. Necesitamos entregarle a las personas que están privadas de libertad las condiciones necesarias para que vivan dignamente dentro de las cárceles. Y claro, hay que dotar a las cárceles de centros de salud adecuados, hacer programas de educación para que estas personas que están atravesando esta circunstancia tan difícil, pues tengan esperanzas y no pues se sometan a matanzas y a procesos de violencia adentro, que tengan esperanzas por qué vivir. En eso estamos trabajando, en eso se trabaja. Esto no se soluciona de la noche a la mañana y el gobierno está tomando las medidas necesarias para que cuando termine el gobierno el país posea un régimen penitenciario de primera calidad, que esto funcione. Esto solamente por el lado de las cárceles. Vamos a las calles. ¿Cuántos policías se necesitan por número de habitantes, por cada 1.000 de habitantes? Necesitamos 20.000 policías más.
20.000 policías más para que sean suficientes para atender. Cuando usted dice, voy a mandar 1.500 policías a Guayaquil, ¿qué significa? Que va a sacar de otras partes del país para traerlos a Guayaquil. Y con justa razón se protesta, porque las ¿Qué, ciudades que... ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita tener más 20.000 policías más. ¿Usted simplemente los contrata? No, tiene que formarlos. ¿Cuánto se tarda? 4 años el proceso de formación. Y para tener 20.000 policías más, ¿dónde los va a poner? Tienen que tener cuarteles, tienen que tener carros para que puedan movilizarse, tienen que tener armamento. ¿Cuánto cuesta eso? Y entonces cuando uno le dicen, pero me han subido, al 3.5% de la población se le ha subido el impuesto de la renta, y dice, bueno, pero tengo unos gastos que atender, tengo una policía que contratar, tengo unos carros que comprarles. Porque de eso se trata. ¿Se puede solucionar el problema en un mes? No. Esto va a llevar un proceso, pero paulatinamente se lo va arreglando una vez que se toma la decisión de hacerlo. Y ahora, aquí tenemos un problema, tenemos dos problemas. El uno, el desempleo, ¿no? El desempleo enorme después de la pandemia, que necesariamente conlleva pues, un aumento de la delincuencia. Pero tenemos un fenómeno nuevo, que es el del narcotráfico, ¿no? El problema del narcotráfico ha generado una ola de violencia muy grande, muy grande. Nosotros hemos visto, somos testigos, que de pronto a un carro en Guayaquil va conduciendo, un carro de alta gama, lo rodean 3 motociclistas, le pegan 20 disparos al hombre que va manejando y se van. No se le llevan el carro, no le quitan la billetera, no le quitan el celular, nada. Yo recuerdo un caso en Guayaquil, en el sur de Guayaquil, un hombre fue acribillado, a su lado llevaba $15,000 en fajos de billetes que quedaron tirados. Nadie los robó. Hace un par de semanas hemos visto en El Dorado, en Guayaquil, un señor salía de un centro comercial y se ve en el video que viene un joven y le pega 5 tiros y se va. Pero abogado, usted es abogado, mi querido Carlos. Abogado, sí. No podemos quedar contentos con el hecho de que se nos venda la idea de que se están matando entre delincuentes. Nadie puede contentarse con una realidad tan grande. Claro. Es una égida de poder que se están peleando terrible. Y uno dice, bueno, la sociedad lo que está pasando es de una mano a otra mano. Pero lo que tenemos que es entender el problema que tenemos. Claro, que es gravísimo, sin duda. Este no es un problema de delincuencia como vivíamos anteriormente, que un hombre le robaba a otro y le quitaba su billete. Aquí lo que estamos viviendo es una ola de atentados en que unos sicarios están matando a otras personas, no por robarles. El 77% de las muertes violentas en el último año se deben a ajustes de cuentas. Cuando uno dice, ¿le robaron? No. ¿Hubo motivos personales para matarlo? No. ¿Por qué lo mató? No sé, simplemente se acercó y le pegó 4 tiros y se fue. Claro. Y entonces estamos enfrentando un problema nuevo y la sociedad tiene que entenderlo y no negarlo. Porque negarlo, cerrar los ojos a la realidad es suicida. Que es lo que nosotros decimos. Por eso cuando dicen se están matando entre delincuentes, no, porque el tema sigue siendo grave, porque la sociedad como tal está quedando en manos de delincuentes de un nivel. Lo que es grave es negarlo. Claro. Es decir, eso no es verdad, eso no está ocurriendo, eso es un pretexto. Las leyes pro-delincuenciales. Lo estamos viendo todos los días. El Ecuador enfrenta un problema enorme y nuevo que es el narcotráfico. Perfecto. No, hay una disputa entre 2 bandas, entre 2 carteles internacionales de la droga, que están tratando de controlar las cárceles, que están tratando de controlar el territorio nacional. Este es un problema que hay que enfrentarlo como nación, porque se trata de una agresión externa, no de otro país, sino de unos carteles poderosísimos, unos carteles de narcotráfico que tienen submarinos. Por eso es que nosotros decimos que el tema es tan grave y tan sensible que no podemos quedar con esa idea de que no se están matando entre ellos. No, porque ellos están tratando de buscar el pleno control del territorio. El panorama es complicadísimo. Usted es abogado, mi querido Carlos. No hay que negar el problema. No, imposible. No hay que negarlo. Hay que entender que se trata de un problema distinto y hay que enfrentarlo de manera distinta. Usted es un distinguido abogado, periodista.
pregunto, las leyes prodelincuenciales de las que se cuestiona tanto, ¿son las que permiten o le van a permitir al presidente de la República el poder sacar a 5.000 personas privadas de la libertad en los próximos meses? Lo que pasa es que hay un hacinamiento en las cárceles. Ya. Hay un hacinamiento muy grande en las cárceles. Uno, cuando se hace el censo penitenciario que se acaba de terminar, uno encuentra que hay personas que han cumplido ya su pena y siguen en la cárcel. Se encuentra que hay personas que han cumplido su pena hace 2 años y todavía no pueden salir. ¿Y por qué no salen? Porque así es. Porque esa persona puede demandar al Estado fácilmente. Bueno, lo que se ha hecho un censo penitenciario y se está buscando, hay personas que tienen 90 años, que están gravemente enfermas y que están en la cárcel. Entonces se ha hecho un estudio, se ha visto la realidad. Esto no se hace tampoco en cuestión de semanas. Esto es complicado, esto es difícil. Es un problema grave. Esto es un problema. Hay un grave problema de hacinamiento en las cárceles. Hay más gente de la capacidad y algunas de ellas no tienen por qué estarlo. Y entonces sí, ha habido un trabajo muy importante para a reducir el hacinamiento. Yo primero, bueno, los extranjeros que están aquí, mandémoslo a su casa, a su país, a su casa. Usted sabe que no los puede mandar si ellos no quieren, tienen que aceptar. Y el otro país tiene que aceptar que los va a recibir. Y entonces Colombia nos dice, bueno, hay 3.000 colombianos que están aquí, pruébenme que son colombianos. Y entonces la Cancillería, claro, pruébenme que son colombianos. Entonces ellos, estoy diciendo la verdad, si están haciendo un registro, ¿no? Y están tomando las huellas y están diciendo, no, este sí es colombiano, este también. Y entonces el proceso de deportación de los presos extranjeros, no basta que el presidente diga se van. No, esto lleva un proceso. Es que a veces esto me provoca un poco de risa. Y cuando de aquí votamos o mandamos a Estados Unidos, el reo dice, sí, envíenme nomás a Estados Unidos. Vean, hay unas normas que seguir porque hay que hacer las cosas bien hechas. Hay que hacer las cosas bien hechas. Lo que estoy refiriendo es que no es sencillo que a uno le digan, hace 2 semanas siguen hacinadas y todavía siguen hacinadas. Pues sí, pues hay que hacer un censo, hay que ver quiénes son las personas, porque además hay que tratar ese tema con mucha delicadeza, porque resulta que luego un capo de la droga que no está pues enfermo, se fue. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y todos son muy cuidadosos. Se revisan las listas. Yo veo a la secretaria de Justicia trabajando intensamente en el tema con los jueces, con el SNAI, ¿no? Porque hay un problema real, el hacinamiento de las cárceles. Y todos decimos, metan presos a los delincuentes. Y dicen, bueno, ¿y dónde los metemos? ¿Y dónde van a estar? Tenemos que construir más cárceles. El Ecuador es tan especial y usted quiere construir una cárcel en un determinado sector y la población de ese sector le quiere caer a palo al gobierno. 888, mira lo que acaba de pasar en una de las ciudadelas. Alquilan una casa, ¿a quién va a llevar? A tres, ¿cómo que se llama? A 3 personas que estaban dentro del sistema de protección. Yeah. Todo el mundo protestó. Aquí vienen las bandas, llegan a saber que están estos 3, aquí vienen a dar bala y se meten. Claro, pero vean, hay un fenómeno interesante. Vean. Hace 3 semanas se capturan 9 toneladas de cocaína en Guayaquil, en la vía Salitre. 9 toneladas de cocaína. Eso significa alrededor de 320 millones de dólares que perdieron los narcotraficantes porque la policía los captura. En los días siguientes hay una ola de violencia. Claro. En los días siguientes, aquellos que tenían que cuidar eso e impedir que la policía llegue, empezaron a ser asesinados en las calles. ¿Por qué? Fue una consecuencia de la captura. Es una consecuencia de la captura, una ola de violencia. Y la sociedad dice, es terrible lo que está pasando, están matando a la gente. No, la policía está cumpliendo su labor eficientemente. Hay el mayor récord de capturas de droga en el último año. 220 toneladas de cocaína han sido capturadas. Se está actuando con eficiencia. Esa eficiencia de la policía ha producido una consecuencia, que ha sido una ola de ejecuciones entre ellos.
el Estado, la policía, ha logrado limpiar el puerto de Guayaquil. Ya no salen contenedores del puerto de Guayaquil con drogas. ¿Por qué? Porque ha habido una labor eficiente, ha habido una cooperación internacional eficiente y se ha limpiado los puertos. ¿Qué está ocurriendo? Que en el canal adyacente al puerto, en el canal adyacente salen unas embarcaciones para abordar a los barcos de contenedores y hay una lucha por el control territorial de los sectores adyacentes al canal. Y entonces, como vimos hace un par de semanas, que ya llegan unas lanchas en la playita del Guasmo y matan a unas personas, y horas antes ha habido en un parque, han llegado unos motocicletas y han disparado. ¿Qué hay? Esto es una consecuencia de que el puerto de Guayaquil ha sido liberado. Y entonces hay una lucha por el control territorial de los sectores adyacentes del canal. Y entonces estamos viviendo una situación muy particular que es la guerra del narcotráfico, ¿no? Hay una guerra en nuestro país y eso tiene que enfrentar el gobierno y tiene que tener los recursos necesarios para hacerlos. Mientras resuelve todas estas otras situaciones, pues hay gente trabajando en esto. Pero el país debe entenderlo y no banalizarlo. No hay que banalizar. Vivimos una situación muy grave, muy seria, que necesitamos enfrentarla con decisión, con firmeza y que va a llevar y solucionará. Lo importante es que el problema está identificado, que se está trabajando el tema con seriedad y con decisión, porque enfrentar el problema es la clave. Cuando no habían radares en todo el territorio nacional, cuando los gobiernos miraban hacia otro lado, quizás no estamos viviendo esta situación. Ok, mi querido abogado, 8:12, mire, se nos fue el tiempo. A las 8:30 nos vamos porque 8:30 entra el juego a las noticias con los @Soria. Es importantísimo, se quedan 1.000.000 de preguntas y la gente que ha preguntado cosas y media a través de las redes. Pero bueno, ya no tenemos más tiempo. Media hora, mediodía nos pasamos conversando y no terminamos. Definitivamente la situación es grave. Es un arrastre de problemas, de diferentes problemas, que muchos queremos que se solucione. Digo, por hablar en general, que se solucione en menos de un año que tienen de gobierno, la primera, la segunda. Llegar a entender el problema del narcotráfico, por favor, miren las series estas, Narcos Mexicanos, Narcos México y Narcos. Ahí uno entiende definitivamente, y está pasando en el Ecuador eso, mi querido abogado. Y lo importante es enfrentarlo. Ese es el problema. Lo importante es enfrentarlo para que no se agrave, aún más, sí. ¿No? Que el Estado tome el control de la situación, y hacerlo representa una decisión no solamente del gobierno, sino una decisión de la nación entera. Por eso hay que ver esas series, ahí uno tiene idea a quiénes contaminan económicamente, que es un problema gravísimo estos poderosos. En una le dijo, bueno, mira, ¿cuánto facturó Colombia en el año anterior? 4.000 millones de dólares. Nosotros hicimos 15.000 millones. Le pagamos la deuda externa. Imagínense en qué condiciones están. 8:13, mi querido abogado. Le dejamos con las últimas palabras, agradeciéndole infinitamente nos haya visitado, haber conversado ampliamente sobre los temas del gobierno. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias al abogado Carlos Gijón.